Bueno, retomando donde quedamos en la clase anterior, nosotros estábamos trabajando con la superficie y tenían que trabajar con las líneas de quiebre para poder modelar el terreno para que quede según lo que corresponde en la realidad. En este caso, lo que vamos a hacer, yo les mandé unos archivos donde están las líneas de quiebre que se trabajaron. Ahora la vamos a introducir, pero quería mostrarles las formas de presentación que tienen las superficies. En este caso están prendidos los triángulos, pero nosotros tranquilamente podemos dejarle el borde, las curvas de nivel maestras y las curvas de nivel secundarias, que normalmente están presentadas en los planos. Acá están las curvas de nivel maestras, que son las más oscuras, y las más grises son las secundarias. Entonces, lo que van a tener que hacer en este momento es este archivo que yo les voy a mandar. Acá están las líneas de quiebre que se trabajó en todo este proyecto. Entonces, vamos a seleccionar todas las líneas de quiebre. Hacemos control C y lo llevamos al archivo que ustedes tienen. Ponemos en la pestaña inicio, en la cinta vamos a pegar en el grupo portapapel, desplegamos el pegar y elegimos la cuarta opción, que es pegar en coordenadas originales. Cuando pegamos en coordenadas originales podemos ver que automáticamente se pegan todas las líneas de quiebre que se trabajaron en este proyecto. Para que ustedes vean, después hubo otro, este fue un relevamiento inicial y después se hizo otro relevamiento para poder aumentar los puntos y poder tener, por ejemplo, los filos de estos cortes que podemos ver acá, el cauce que baja en este lugar, los distintos cauces. En esta zona también hay un cauce que atravesaba, en la cual después se hizo un badén en la obra realizada. Todas estas líneas de quiebre podemos incluir dentro de la superficie, en la cual lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como ya vimos, seleccionamos la superficie, se nos despliegan todas las opciones, porque es un objeto civil. Elegimos en la cinta añadir datos y acá nos sale la opción de línea de rotura, perdón. Acá no le voy a dar ninguna descripción, pero si nosotros necesitamos, tendríamos que ir dándole una descripción de cada línea de quiebre. Por las dudas tengamos que hacer una edición de las líneas de quiebre. No le voy a añadir ninguna. Bien, una vez que tengamos todas las líneas de quiebre, lo que queremos hacer es incluir en la superficie. Entonces, para que trabaje bien los triángulos, lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a habilitar que se vean los triángulos. Vamos a sacar las curvas de nivel. Acá se pueden ver los triángulos, cómo van trabajando, y se incluyo la línea de quiebre. Una vez elegida la superficie, voy a añadir datos, línea de rotura. Le puedo colocar o no una descripción a la línea de rotura y voy a seleccionarlo. Selecciona la línea de rotura o línea de quiebre y le doy a aceptar. Y acá podemos ver que la superficie trabaja de otra forma y va
dibujando mejor el terreno natural. Si quieren, vamos a ver todo lo que era línea de quiebre o lo que se trabajó de línea de quiebre. Pueden ver que ya el camino existente trabaja de otra forma la triangulación y ya es más representativa la superficie de lo que existe en el terreno. Lo mismo vamos a hacer para introducir las líneas de quiebre que tenemos como dato. Que se trabajaron. Una vez que tenemos seleccionado todas las líneas de quiebre, le damos a aceptar con el clic derecho y ya fíjense en que la triangulación está trabajando en función de la determinación de las líneas de quiebre. Vamos a verlo de nuevo en el visor de objetos. Acá podemos ver que está trabajando mucho mejor la superficie y está representando los escurrimientos de acuerdo a lo que estaba en el campo. Entonces, para seguir profundizando más el estudio del civil y ponerlo en práctica, sobre todo los conceptos que están trabajando, vamos a seguir el manual que les pasé para que nos vayamos ordenando los temas. Ahora vamos a realizar un eje del trazado de camino en el cual ustedes van a empezar a diseñar. Les comento que hay un montón de cosas que no les vamos a dar, porque si no es profundizar demasiado en el civil y no avanzamos con los conceptos de carretera o de caminos. Entonces, ahora que tenemos creada la superficie, vamos a avanzar con el eje de camino. Entonces, como podemos ver, acá en el civil le denominan alineamientos, que son ejes. Todo lo que se pueda representar con los ejes se puede hacer con el civil 3D. Pueden ser líneas férreas, pueden ser canales, pueden ser redes de agua, redes de cloaca. Se pueden hacer loteos, se pueden hacer millones de cosas. Siempre y cuando se tenga una buena superficie y se tengan los conceptos básicos para poder empezar a trabajar. Entonces, empecemos, como ustedes ya han visto en las clases teóricas, lo que primero que hay que hacer es tener en cuenta las características de la zona en la cual van a diseñar. En primera instancia, siempre se tiran varias líneas. No hay un eje que sea el mejor, sino se tienen que tirar varias líneas en las cuales se pondrán en un listado y se compararán para ver cuál es la que mejor se acerca o la que mejor trabaja en la zona donde nosotros estamos diseñando. No hay una verdad absoluta en esto. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es analizar los distintos ejes que podamos tirar y ver cuál es su pro y su contra. Tratar de ir a ver los ejes que se tiraron, las alternativas que se realizaron, tratar de hacer una línea de bandera en el campo
y recorrerlos. Eso sería lo mejor, porque ahí en el campo ustedes van a poder darse cuenta cuáles son los obstáculos que pueden llegar a tener, cuáles son las virtudes de los ejes, qué tipo de terreno están cruzando, si hay casas, si hay ríos, si hay algo que pueda ser imprescindible para tener en cuenta para el diseño. Por ejemplo, están pasando por una zona que el medio ambiente no deja romper. Por ejemplo, nos tocó en algún momento en la ruta 51 pasar por una zona de vegas donde hay una rana de la puna que no hay en ninguna parte del mundo, entonces que está inclusive en riesgo de extinción. Entonces había que tener mucho cuidado con eso. Así hay un montón de obstáculos, pero el concepto es, uno tiene que ir tratando de poner en el diseño todos los puntos importantes que uno tiene que pasar. Todos los puntos importantes. En este caso, por ejemplo, en este relevamiento se quería hacer una variante, no se quería venir por este lado, porque todo este cerro es de una arenisca, en la cual la arenisca, cuando se humedece, se desarma. Puede llegar a ser una piedra, pero se humedece y se desarma. Es una arenisca de color azul. Pero estaba la alternativa de ir por el frente y se hizo eso. Por lo tanto, se tenía que hacer un puente. Ustedes fíjense en que tienen un puente en curva, que tiene su desafío, y después hacer todo el diseño en la parte de la alternativa, diríamos. Entonces, acá ustedes podrán tirar ejes o tangentes que vayan persiguiendo lo que se diseñó, o podrán tener otra alternativa, pero tratemos de hacer o seguir lo que ya tenemos para poder avanzar y ustedes puedan trabajar con el civil. En este caso tenemos varias formas de hacer el eje del camino. Una es hacer con una polilínea una tentativa de eje. Por ejemplo, yo lo voy a llamar al comando. Primero lo que voy a hacer es poner el espacio herramienta que se ancle a la parte izquierda para que me dé mayor visual. Esto lo voy a reducir un poco. Entonces, una alternativa es, si no estoy seguro de dónde voy a hacer el trazado del eje, entonces voy a hacer una polilínea. Voy a llamar el comando que es PL. Ya me da la opción de polilínea y la voy a seleccionar. Entonces, acá lo que voy a hacer prácticamente, para que ustedes sigan más o menos el camino que se trazó, tirar las tangentes. Luego vamos a colocar las distintas curvas horizontales. Todo lo que estamos haciendo es en planimetría. Esto en realidad pasa a derecho. A ver. Ya después lo vamos a cambiar. Ya van a ver. Esto vendría a ser algo por acá. Más o menos por acá. Otro vértice en este punto. Un vértice por acá. Y ya entraríamos al puente. Nosotros podríamos llegar hasta este punto. Y ya estaría. Ya tiramos una tentativa de eje. ¿Vieron lo que me pasó acá?
yo puse un punto acá y como se ve la tangente esta pasa derecho por acá y esta tangente se intersecta en esta zona. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la polilínea y la voy a modificar de tal forma que quede más o menos lo que se trazó, lo mismo que esta. Esto yo puedo trabajarla de tal forma que quede parecido a lo que se diseñó en su momento. Esto a los fines prácticos para que ustedes puedan realizar el eje. Bueno, podemos decir que la planimetría o el diseño geométrico que nosotros tenemos acá persigue algo óptimo. Seguramente nosotros acá, si bien acá está la ruta existente que se hizo con el diseño, con el relevamiento esta zona tenemos que hacer algún tipo de defensa por el río que en tiempo de crecida seguramente golpea. Como ustedes pueden ver acá, seguro que hay unos aviones que se hicieron para que no se meta el río y rompa la alternativa. Bueno, ya tenemos el eje, un posible eje. Lo que voy a hacer acá es irme a la ficha de inicio. Dentro de la cinta voy a elegir en el grupo de crear diseño, alineamientos, donde se despliega. Ustedes van a ver que la tercera opción dice crear alineación a partir de objeto, y ahí más o menos nos explica cómo la creación del objeto. Fíjense en que nosotros podríamos tener una polilínea, que es la que ya hicimos, y la seleccionamos y ya trabaja. Bueno, nosotros vamos a hacer clic sobre esa opción, vamos a seleccionar el eje o el posible eje que nosotros trazamos, la tentativa de eje, la vamos a seleccionar y le vamos, fíjense en que dice seleccionar línea, arco, polilínea para crear alineación. Ya la seleccioné, voy a dar enter con el clic derecho. La segunda pregunta que nos está haciendo el Civil es: la orientación está bien. ¿Qué nos está preguntando? ¿Cuál es nuestro punto de inicio y cuál es nuestro punto final de acuerdo a las progresivas que yo voy a dar? En este caso, fíjense en que acá, por lo general, sale a la mitad de la longitud del alineamiento, sale una flecha. O sea que el sentido de las progresivas va a ir el 0 desde el lado norte al lado sur. ¿Sí? Es el sentido de las progresivas. Nosotros lo tendríamos que dar vuelta porque la ruta 51, que es esta, va en sentido contrario. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá? Tendríamos que ponerla ahí de invertir y darle enter. Ya se invirtió y cuando le damos enter sale una pantalla, nos aparece esta pantallita donde es la creación a partir del objeto y nos está pidiendo el nombre. El nombre podemos darle eje de calzada, por ejemplo. El eje de calzada. El punto inicial o la progresiva inicial nos está preguntando, va a ser 0, sí, en este caso sí. Puede haber casos en el que nosotros queremos poner la progresiva en la cual se intersecta con la 51, que puede ser, por ejemplo, kilómetro 68, entonces ponemos el kilómetro 68 acá. Acá en el emplazamiento es, si nosotros queremos, como les había comentado en el video anterior, podemos poner todos las entidades civiles en un emplazamiento, por ejemplo las colectoras, o en este caso el diseño de esta alternativa, en un emplazamiento en particular. En este caso no nos hace falta, entonces no lo vamos a hacer. No nos vamos a poner, o no vamos a profundizar en los estilos. Los estilos que nosotros tenemos son de acuerdo a la plantilla que ya incluimos, cosa de que todos trabajemos o tengamos las mismas opciones de estilos.
en este caso, lo que nosotros vamos a elegir es el principal, que tenga el estilo de un eje principal. Por ejemplo, acá tenemos un auxiliar, tenemos una colectora, eje en planta, eso sería para la presentación. Podríamos poner eje en planta, vamos a seleccionar el eje en planta. ¿Sí? Este es un estilo en el cual va a estar el alineamiento del eje con ese estilo. Y las etiquetas. Acá hay un conjunto de etiquetas. ¿Las podemos definir ahora o podemos colocarlo en otro momento? Si ustedes quieren, no vamos a poner nada acá para que ustedes puedan ver después cómo colocamos todas las etiquetas. Pero acá nosotros ya podemos definir las etiquetas que pueda tener el eje. Entonces, en este caso no lo vamos a poner. Opciones de conversión. Nosotros podemos convertir el objeto que seleccionamos añadiendo radios por defecto. Esto es una suposición que hace el Civil, que va a ser radios en cada vértice que tenga la polilínea va a ser un radio de 200. Y después borrar entidad. Ninguna de estas dos opciones vamos a elegir. Esto sería la parte principal. Luego hay una pestaña, esta es la general, hay una pestaña general y hay otra pestaña que es normativa de diseño. En la normativa de diseño, nosotros lo que tendríamos que incluir acá es la velocidad del proyecto inicial. Por defecto queda en 100 km por hora, pero de acuerdo a qué le toque cada grupo, tendrá que poner una velocidad de diseño. Por ejemplo, 50 km por hora. En el caso de que tengamos normativas para utilizar, tendríamos que hacer clic acá y buscar la normativa que tiene disponible el Civil. Por defecto trae la normativa de Estados Unidos, la métrica. Lo que podemos hacer es cliquear esa normativa y abrirla. Y acá le podemos definir la normativa por defecto que tiene ASTO en el 2018, la tabla de radio mínimo. Le estamos diciendo que el peralte, el máximo, es de 4%, pero si ustedes despliegan van a tener de 6, de 8, de 10, de 12. Es de acuerdo a lo que ustedes tengan o hayan definido para el proyecto. Y cada grupo ya sabrá qué elegir acá. Luego, de acuerdo, la primera opción que uno elige es el peralte máximo. Luego, dice que la tabla de longitud de transición. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros calculemos todo esto, esto es un método estadounidense, nosotros tenemos que adaptarlo a nuestro método argentino. Eso lo tenemos que hacer manualmente. Esto va a correr, pero después hay que ir editándolo en cada vértice manualmente para poder definir realmente, de acuerdo al cálculo que hagan ustedes, cuál es el peralte máximo, cuál es la transición que tienen que hacer del peralte, dónde hay que hacer la transición, etc. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que ya definimos todo esto, le damos a aceptar. Y acá se crea en color rojo el alineamiento o el eje de la calzada principal. Como ya le dije, a esto le está faltando saber cuáles son las progresivas, la ubicación de los vértices, o sea, le faltan el conjunto de etiquetas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el alineamiento para que nos salgan todas las opciones en la cinta superior. Y acá en el grupo de etiquetas de tablas pueden ustedes seleccionar o desplegar, y acá en la segunda opción le van a dar clic y aquí podemos hacer dos cosas. Si desplegamos el tipo, podemos seleccionar
el tipo de elemento que queremos incluir sobre el eje. Y acá tenemos las opciones. Velocidad del proyecto, la opción, y si la incluimos, acá ya está la velocidad del proyecto y que te la va a poner como una etiqueta. ¿Qué pasa? Esto es profundizar más en el Civil. No queremos eso, sino queremos que aprendan a manejar las herramientas, nada más. Hasta eso, después podemos profundizar en otro curso. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a importar. Es diferente a esto. Esto es como armar un grupo o un conjunto de etiquetas que ustedes pueden tener una particularidad y la arman como ustedes quieran. Y una vez que la tengan armada, la guardan y le ponen un nombre. Ya hay un conjunto de etiquetas armadas que venían con la plantilla. Entonces lo que vamos a hacer es buscar ese conjunto de etiquetas. Nosotros apretamos importar conjunto de etiquetas, le va a salir esta ventana y acá al desplegar van a ver que tienen varios grupos de etiquetas. Lo que nosotros vamos a elegir esta opción, a ver qué es lo que dice: etiqueta de diseño de alineamiento horizontal con notaciones de distancia. Le vamos a dar a aceptar y acá fíjense en que ya se despliega un montón de características de etiquetas serían que van a formar parte del eje que estamos diseñando. Entonces lo vamos a poner en aplicar, aceptar. ¿Qué pasa? Cuando aceptamos, ya están las etiquetas adentro, nada más que están muy chicas por la escala en la que estamos trabajando. Podemos cambiar la escala 1 en 500 para que se note un poco más. Y acá ustedes pueden ver que las etiquetas del eje están colocadas. No me gustan, listo. Selecciono de nuevo el alineamiento. Voy a etiquetas, añadir etiquetas. Voy a importar otras que trabajen mejor. Vamos a elegir esta, a ver cómo trabaja. Y prácticamente la misma. Una vez que ya tenemos definidas las etiquetas, podemos ver que el eje está en esta posición. Para que se pueda ver un poco mejor todo, no esté todo encimado, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a agarrar la superficie, vamos a hacer escape. Agarrar la superficie para que nos salgan las opciones. Hace rato no nos salía la opción porque teníamos agarrado otro objeto de Civil. Entonces, hacemos escape, agarramos la superficie, ya nos sale la opción de la superficie. En este caso yo quiero que salgan los triángulos, quiero dejar tan solo el contorno, que no se vean las características. Va a seguir estando la superficie, pero no se va a ver y no nos va a manchar el diseño. Entonces vamos a editar el estilo de superficie y acá le vamos a sacar el triángulo para que quede tan solo el borde. Aplicar y nos va a quedar el borde. Y ahora lo que podemos hacer es también vamos a prospecto, elegimos todos los puntos, vamos a todos los puntos, propiedades, y acá está como básico. Yo quiero que no aparezcan los puntos, entonces voy dándole a cada uno de los grupos, le pongo el estilo del punto y el estilo de etiqueta para que no aparezcan. Lo mismo los caminos existentes. Los puntos siguen estando, nada más que yo lo edité la presentación para que nos quede más limpio el eje.
Entonces acá nos queda el eje. Fíjense en que ustedes tienen las progresivas, el 0 está acá, fíjense, el 0 está acá. Acá una de las opciones era colocar la velocidad de diseño, que está acá, era 50 km por hora. Acá está el nombre del eje, y esto sería el inicio de las progresivas. Acá inicia en 0. Acá está 200 metros, 300 metros. Hay un vértice, está señalado acá, en la progresiva 334,67 metros. Y así quedan todo etiquetado el eje de la calzada. Ahora vamos a trabajar con las curvas. De acuerdo al diseño que ustedes hayan trabajado y a la velocidad que hayan adquirido para este diseño, van a tener distintas curvas. Yo tan solo les voy a dar cómo se colocan las curvas, o las opciones para colocar las curvas en cada vértice. Entonces, lo más fácil que pueden hacer es elegir el alineamiento. Una forma es elegirlo de acá, y la otra es venirse a el espacio herramienta. Vamos a cerrar esto, vamos a elegir acá, vamos a desplegar los alineamientos. Dentro de alineaciones está alineaciones de ejes, vamos a desplegar y ya nos sale el eje de calzada. Acá podemos seleccionarlo y ya queda seleccionado y nos da todas las opciones en la cinta. Estas opciones en el grupo modificar podemos editar la geometría y nos va a abrir esta solapa o esta ventana, en la cual es la herramienta de composición del alineamiento. Acá ustedes pueden ver que con esto podemos seguir añadiendo tangentes, punto tangentes, o sea, es sin curva, tangente, tangente, con curvas y unas espiras. Si tenemos que aumentar los vértices, lo tenemos que hacer con esta opción, que es crear más vértices. Si quieren lo hagamos, hago clic sobre este punto y hagamos de cuenta que necesito un vértice acá y ahí lo creo. Si lo quiero borrar al vértice borro y ya queda sin el vértice, vuelve a su estado natural. Esto es para, en el caso de que estén unidos dos puntos, por ejemplo, esta opción. En el caso que quieran separar los vértices o un punto, tienen esta opción en la cual eligen el vértice que quieren separar, porque quieren poner una curva o por alguna cuestión, la dividimos y fíjense en lo que les dice, ya tocamos el punto, el vértice, indique la distancia en la que puede dividir el punto I, el PI. Con respecto al PI, yo le voy a dar esta distancia, es una distancia relativa. Esa distancia que yo saqué acá es la distancia que se cortó acá. Entonces dividió el eje. Vamos a volver para atrás. Tenemos las líneas fijas de 2 puntos. Bueno, todo un montón de opciones que después profundizaremos. Lo que nosotros tenemos acá para incluir son dos tipos de curvas, que son las que nos interesan. Las curvas circulares sin transición y las curvas circulares con transición o con espiras, que son las más comunes que nosotros utilizamos. Siempre en el diseño vamos a utilizar con espiras, por una cuestión de seguridad que en la teoría ya le dieron. Entonces seleccionamos las espiras, en este caso, hagamos de cuenta que ya tenemos el cálculo de la curva, de la longitud de espira. Entonces ya elijo esta opción
Me pide que seleccione la primera entidad, que es esta tangente. Le doy Enter. Seleccione la segunda entidad, que es la otra tangente que yo quiero unir, es la alineación. Y ya me pide que el ángulo o el ángulo de solución de la curva, ¿cómo tiene que ser? ¿Menor a 180 o mayor a 180? En este caso, como la curva no va a pasar los 180 grados, va a estar menos de los 180 grados, le vamos a dar la opción de menor grado. Es lo que normalmente pasa en todo momento, por eso el Civil lo tiene por defecto. Entonces le damos Enter y ya nos pide otra cosa, que es especifique el radio o el grado de curvatura. Por lo general nosotros ya tenemos calculado el radio. Hagamos de cuenta que son 50 metros lineales o 50 metros el radio. Le damos Enter. El otro dato que nos está pidiendo el Civil para poder determinar de hacer la curva de transición es la longitud de espira que necesitamos. De acuerdo al cálculo que ustedes hicieron, ya tienen una longitud de espira que sacaron. Esta longitud de espira, por ejemplo, voy a poner que es de 10 metros. Es la de entrada. Y la otra longitud de espira puede ser de 10 metros o les puede haber dado otra longitud de espira, puede darse, pero por lo general son las mismas longitudes. Y ahí ya le di las dos longitudes de espira y ya hizo la solución ya graficó. Ustedes lo pueden ver acá. Entonces, a ver, vamos a regenerar para que aparezcan las características. Y acá ustedes pueden ver el inicio, lo que le está marcando todas estas progresivas es el inicio de la longitud de espira o de la esto serían la longitud de espiras. Esto es lo que le colocamos nosotros 10 metros. En esta partecita está el círculo, que sería con un radio de 50 metros, y la longitud de espira, la salida, es de 10 metros. Nosotros podemos modificar el radio tranquilamente. En este caso, lo que hacemos siempre es agarrar el alineamiento, de nuevo, editar geometría, y ya nos abre de nuevo la ventanita de la herramienta para la composición de alineación. Y acá, si queremos hacer alguna edición ya de las cosas que vamos colocando sobre el alineamiento o el eje, nos vamos a esta opción donde está cada una de las entidades que vamos colocando sobre el eje. Como ustedes pueden ver, acá hay la velocidad del proyecto. Acá ya nos está diciendo que acá nosotros incluimos una espiral. Acá fíjense en que tenemos que la longitud de espira es de 10 metros, que el radio mínimo, de acuerdo a la normativa ASTO, es de 86, y nosotros que le pusimos 50 metros no está trabajando bien, o sea, está mal de acuerdo a la normativa, por eso está dando error. Ahora acá encontramos el radio. Si yo le coloco 86 o más el radio, se me van a salir las advertencias. Fíjense, acá ya cambió. Tenemos un radio de 100 metros y la longitud de espira siguen siendo de 10 metros, pero se me salieron las alarmas. ¿Qué pasa acá con la longitud de espiras? Por lo visto no está. Si nos vamos a las advertencias, dice que la longitud de transición completa de peralte infringida, la longitud de espiras 10 metros debe ser mayor
a 22 metros, o sea, según la normativa estadounidense y a la velocidad que yo trabajé en este proyecto de 50 kilómetros por hora, no está cumpliendo con la longitud de espira de acuerdo al cálculo. Yo le voy a cambiar, le voy a poner los 22 metros de longitud de espiras, pero ustedes tendrán que colocar, de acuerdo al cálculo que hicieron, la longitud de espira que hayan obtenido. Entonces, si yo ya le cambio todas las advertencias, ya se me empiezan a salir las advertencias. Y acá hay algo, comprobación de diseño infringida, subdivisión de la curva. No sé qué será eso, pero acá nosotros podemos ir cambiando todo lo que está en negrita, en más negrita, podemos cambiar. Después todo lo demás son datos. Los más utilizados en este momento, acá en esta tabla, son la longitud de espira, las curvas. Podemos obtener todos los datos del eje para poder hacer una presentación de todos los datos del eje, etc. Bueno, ya hicimos los cambios que queríamos. A ver, yo voy a poner un radio mayor acá. Lo quiero cambiar para que se note más todavía, que quede parecido a lo que se diseñó. Le voy a poner un radio 200. Ahí está. Entonces, cambiado, cierro y me queda más o menos parecido a lo que se diseñó en su momento. ¿Sí? Bueno, lo mismo hay que hacer. Para este vértice, vamos a poner regenerar porque es como que no se notan. RG es para regenerar todo el dibujo. Entonces, de nuevo, voy a elegir el alineamiento. Voy a editar y acá la opción que yo voy a elegir es incluir una espira, curva, espira libre, porque yo le voy a dar los datos. Entonces, lo que una vez seleccionado me pide la primera entidad, que sería la tangente, la primera tangente de entrada, que sería esta. La elijo, ya me está pidiendo la siguiente, sería esta, la elijo. Y acá también lo mismo, la curva que nosotros necesitamos es menor a 180 grados, no va a pasar los 180 grados, entonces les doy a aceptar. Especifique el radio. Por normativa ya ASTO me está diciendo que la curvatura mínima o el radio mínimo que necesita para los 50 kilómetros es de 86. Yo voy a ponerle ahora mayor, obviamente, un radio de 300 metros. Ahora hay que especificar la longitud de la espira. Para este caso me está diciendo que la longitud de espira es de 16 metros mínimo. Le vamos a poner 22, como pusimos hace rato, la de entrada, y la longitud de espira de salida, otros 22, y ya tendríamos la curva. Por lo visto, acá tiene una mayor curva, un mayor radio. Entonces lo que yo puedo hacer es ir cambiándole. Esta sería la otra. Quiero cambiar el radio para que se asemeje al diseño que se realizó en ese lugar. Le vamos a poner 500, es mucho. Le vamos a poner 400 y ahí más o menos se asemeja al diseño. A ver qué advertencia nos están dando acá. Comprobación de diseño infringida. No, la apariencia de la longitud de espira no está cumpliendo, pero esto es para ASTO. No sé cómo está dando para las normativas argentinas. Eso es el cálculo que ustedes tienen que hacer y justificar cuando vayan diseñando acá. Y acá, como ustedes pueden ver, tenemos una longitud. A ver, vamos a regenerar de nuevo. RG, Enter, y ya se pueden ver. Tenemos la longitud de espira de esta curva de entrada
la curva, que el radio que pusimos es de 400 metros, y acá tenemos la longitud de salida de otros 22 metros que le pusimos. Bueno, los invito a que trabajen esto, vayan colocando los radios de todo esto, como para que vayan familiarizándose con todas las propiedades del civil, y vamos a avanzar luego. Les voy comentando, les voy a dar unos puntos que vamos a colocar, que son los vértices que se trabajaron en este proyecto, para que tengamos todo el mismo eje. Una vez que avancemos a la próxima clase, vamos a tener el mismo eje. Una vez que tengamos el eje ya definido, vamos a ir, que sería la planimetría de diseño, vamos a ir a la altimetría. Pero por ahora los invito a que sigan trabajando con esto para que sigamos avanzando.